Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos el acompañamiento, la presencia en líneas en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En este proceso de adaptarnos. Nuestro compromiso siempre con la educación médica continua es de suma importancia. Quiero agradecer en esta ocasión al Servicio de Pediatría a través del doctor Fulgencio Báez y su equipo, quienes obviamente nos abordarán un tópico de mucha relevancia siempre en el tema de COVID-19, como es la enfermedad multisistémica asociada a pandemia por COVID-19 en la población pediátrica. Voy a dejar con ustedes al doctor Fulgencio Baez, quien nos va a dar la inauguración, ¿verdad?, de la sesión del día de hoy. Posteriormente estará a cargo de las preguntas y respuestas, ya conocidos por pues, prácticamente todos nosotros, ¿verdad? Uno de los pediatras de mayor prestigio en nuestro país y profesor de muchas generaciones, jefe del servicio de pediatría del Hospital Vivian Pelas. Entonces, con ustedes, doctor Baez, sin mayor preámbulo, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto para el Centro Pediátrico del Hospital Vivian Pelas presentarles a ustedes el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, una revisión de la literatura y la experiencia propia que hemos venido construyendo en el hospital para atender este tipo de pacientitos con esta complicación del COVID-19. Como todos sabemos, la pandemia ha sido verdaderamente una situación bastante trágica para el mundo entero y desde luego en particular para nuestro país. Yo quería destacar algunas cosas, por ejemplo, que a partir de abril de este año, los reportes semanales del Ministerio de Salud han tenido un comportamiento ascendente de forma importante. De noviembre de 2020 a marzo de 2021 se reportaban entre 40 y 55 casos semanales, casos de COVID por parte del reporte epidemiológico que hace el Ministerio de Salud semanalmente. A partir de abril se ha venido notando en los reportes semanales un incremento sostenido de casos de COVID y de forma ascendente hasta llegar al último reporte que fue el 3 de agosto de este año, de 383 casos en esa semana, que realmente es el mayor número de casos reportados desde abril de este año. En el hospital nosotros también hemos notado simultáneamente un incremento de los egresos a partir del mes de mayo. El total de pacientes con COVID que se han atendido en nuestro hospital desde que comenzó la pandemia en nuestro país, en la emergencia, que se han atendido en emergencia como consultas de emergencia, casos sospechosos de COVID, asciende a 1.305 personas atendidas en la emergencia sospechosas de COVID. El total de egresos del hospital en lo que va desde que comenzó la pandemia a finales de abril del año pasado hasta junio de este año, hasta la última semana de junio de este año, que es donde tenemos la información, 405 egresos hemos tenido en el hospital. Y fallecidos en ese periodo, 48 personas con COVID que han fallecido, siendo la mortalidad de junio de este año la más baja que se ha tenido, el 4%. Lo que pasa es que en el periodo de tiempo que ha transcurrido se ha venido ganando experiencia, se ha venido ganando usando otras tecnologías y mejorando en la medida que salen las publicaciones, que se incorpora la información científica que se necesita, ha mejorado el manejo de estos pacientes y la oportunidad de su manejo, además de contar con un equipo de especialistas en el hospital en cuidados intensivos e infectólogos de alto nivel, de los más altos niveles de este país.
Hoy queremos hablar de la complicación más grave y más importante que el COVID ocasiona en los niños en la edad pediátrica. Y es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esta es una enfermedad relativamente nueva. Se están reportando los casos en el mundo entero. Y en nuestro país, pues, y concretamente en nuestro hospital, nosotros hemos tenido 13 casos de niños con el síndrome inflamatorio multisistémico que reúnen todos los requisitos para ser catalogado como síndrome inflamatorio multisistémico. Han estado muy graves, han estado en la unidad de terapia intensiva y podemos decir con satisfacción que no hemos tenido ningún fallecido. Y esto ha sido posible por la incorporación de forma multidisciplinaria, del abordaje, ¿verdad?, que se ha hecho de estos pacientes, donde han intervenido diferentes especialistas muy calificados que tenemos acreditados aquí en nuestro hospital. Para no seguir con la introducción, voy a permitirme presentarle a la ya conocida doctora María Mercedes Somarriba. María Mercedes Somarriba, infectóloga pediatra, con muchos años de experiencia. Fue profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Medicina, durante más de 25 o 30 años. Trabajó en el Hospital Manuel Jesús Rivera La Mascota, también por más de 25 años. Y la doctora Somarriba ha participado en diferentes investigaciones y tenemos el gusto de que sea parte del equipo de trabajo del Centro Pediátrico del Hospital Vivian Pela. Dejo con usted a la doctora Somarriba. Buenas tardes. Va a compartir PowerPoint. Sí. Se me ven acá. Comenzamos. Buenas tardes. Bueno, es un gusto compartir esta información del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría posterior a una infección por el SARS-CoV-2. Los objetivos, sí, hay que ponerlo arriba. Los objetivos que perseguimos el día de hoy es pues ayudar a identificar, a pensar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría y orientar de manera general el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico. Esos son los dos grandes objetivos. Y para esto voy a presentar varios casos clínicos que he manejado con el equipo que tenemos acá disponible, cuidados intensivos, cardiología y mi persona, para pues, ir haciendo lo que es la práctica junto con la teoría. Comienzo con casos directamente. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo es que se van presentando estos casos. Este es un niño de 11 años de edad, masculino, que el papá me llama y me dice que su hijo tiene fiebre y está con antibióticos, pero la fiebre no mejora. Ese día le digo al papá que hay que hacerle unos exámenes, yo ya pensando en el síndrome inflamatorio multisistémico, y que se venga pues a Managua a hacer esos exámenes. El niño presenta en ese momento 6 días de fiebre alta, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito. Hay cefalea intensa, incapacitante en los primeros 2 o 3 días y el médico pediatra de la zona lo maneja como una infección de vías urinarias porque observa un examen general de orina alterado. Lo maneja con amikacina 4 días y cefixima 3 días. No hubo mejoría. Y ahí es donde le digo que se venga para Managua. Dentro de los antecedentes más importantes ligados a este caso es que el paciente tiene infección de vías urinarias como antecedente y además
Tuvo COVID-19 toda la familia 5 semanas antes y falleció el abuelo. Este paciente ingresa somnoliento, consciente orientado, no hay signos meningios, no hay signos de encefalitis tampoco, y hemodinámicamente el paciente tiene frialdad distal, llenado capilar de 4 segundos, los pulsos distales están palpables con buena intensidad y el corazón es rítmico con buenos tonos. Está deshidratado con la mucosa oral seca. Los ojos se observan edematizados, hay leve inyección conjuntival, intencionalmente se busca la conjuntiva, se separa el párpado inferior y se observa siempre, es siempre una costumbre de hacer estas cosas porque el cuerpo pues va hablando. La orofaringe tiene leve enantema, los labios están secos y ligeramente partidos, y la piel tiene un exantema generalizado muy tenue, muy leve, que hay que buscarlo para poderlo encontrar en realidad porque no es muy evidente. Leve edema periorbitario y leve edema en las manos. Los pulmones están limpios, no hay problemas a nivel de los pulmones, pero había tenido actos de broncoespasmos con una frecuencia respiratoria de 32 y el abdomen está bien. La diarrea había desaparecido cuando viene al 6º día. Esta es la biometría hemática, ingresa con leucopenia, con unos linfocitos justo en el límite, para no decir que es linfopenia, menor de 1000 es linfopenia, plaqueta 103.000 y una hemoglobina de 14.9. Y aquí tenemos los parámetros que nosotros buscamos siempre en el síndrome inflamatorio. La BCG está aumentada, la procalcitonina está positiva, el dímero D está también alterado, la ferritina está en 4.295, es una ferritina alta, de las más altas que hemos tenido aquí en el hospital. El lactato venoso también está aumentado, eso está hablando pues de la gravedad de este caso. El ProBNP está también aumentado, la creatinina quinasa también, miren, 245, cuando lo normal es hasta 308. Las transaminasas están aumentadas y la deshidrogenasa láctica también. Podemos ver que todos esos parámetros inflamatorios que se buscan en estos pacientes están aumentados. El examen de orina muestra una proteinuria, también hemoglobina, nitritos negativos y esterasas leucocitarias negativas. Entonces, pero tenía el antecedente de leucocituria. En el ultrasonido abdominal del ingreso, que se hace buscando los diferentes órganos, vemos que tiene hepatomegalia, hay nefritis bilateral, hay cistitis también, o sea que lo que hay es una inflamación en las vías urinarias, no hay líquido libre en cavidad abdominal y tampoco hay ganglios ni derrame pleural. Al egreso el paciente pues se va con el ultrasonido normal, pero aquí lo que llama la atención es la nefritis, lo que confunde al médico pediatra de Rivas y lo maneja como una infección de vías urinarias, tratándose de un síndrome inflamatorio multisistémico, porque los diagnósticos diferenciales tienen que ser con cualquier pues, tipo de infección, ya sea renal, digestiva. Y aquí tenemos en estos exámenes de laboratorio, todo lo que está a la izquierda pues está normal y se descartó, era SARS-CoV-2 negativo, el urocultivo fue negativo, el hemocultivo, el dengue, los paneles de biología molecular, nosotros aquí buscamos todos los gérmenes más comunes respiratorios por biología molecular y también a nivel gastrointestinal. Eso lo obtenemos en 2 horas. Y ahí nosotros vemos pues cómo está el paciente, si usamos antibióticos, si no usamos antibióticos y ver qué nos está diciendo pues el niño. Esta es la radiografía del ingreso. A la izquierda nosotros podemos ver pues que hay una prominencia de la vasculatura del lado izquierdo y al lado derecho pues ya tiene menos infiltrado. Al lado izquierdo fue así como ingresó este paciente. El ecocardiograma muestra una insuficiencia mitral y que fue invariable durante el ingreso. La cardióloga pediatra, que es la doctora Mireya Araica, ahí ella hace énfasis que no hay dilatación de las coronarias, que no hay hiperrefringencia pericoronaria, que no hay derrame pericárdico, no dilatación de cavidades, no hay disfunción sistólica ventricular izquierda. Estos datos se pueden encontrar en estos tipos de pacientes.
Algo que nos llamó la atención es que tuvo con bradicardia sinusal de 55 por minuto y al egreso pues el paciente tiene ya 80 por minuto. Se establece el diagnóstico de síndrome inflamatorio y miren todos los órganos que este niño tuvo alterado: corazón, pulmón, riñón, piel y mucosa, intestino, hígado, hematológico porque llegó con plaquetopenia y leucopenia, coagulación con el dímero D alterado y sistema nervioso central porque había estado este niño pues con mucha cefalea. El paciente se maneja con gamma globulina endovenoso a dosis única en 12 horas, metilprednisolona, y luego se pasa vía oral hasta que se termina la metilprednisolona. Cuando vamos descalando, 15 días, enoxiparina, dosis profiláctica y antibióticos por 8 días. Este es el paciente. Entonces podemos ver los labios partidos, que es como Kawasaki Light. Podemos ver un ligero como enrojecimiento en su tez, la lengua está roja, los labios miran, la inyección conjuntival. Esto se hace intencionalmente para ver cómo está la conjuntiva de este niño. Entonces, podríamos decir que se parece a la enfermedad de Lyme, de Kawasaki, perdón, pero realmente es un síndrome inflamatorio multisistémico. Ese es el niño, es un niño que le gusta pues hacer sol. Aquí vamos a ir diciendo las definiciones que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la fiebre tiene que ser más de 3 días. Después vamos a ver el del CDC, que es diferente. Y 2 de los siguientes criterios. Cualquiera de los que estamos leyendo aquí. Esto está en todos lados y los pueden revisar. Por ejemplo, erupción cutánea tenía este paciente, sí. Conjuntivitis, sí, no purulenta. Mucocutánea, sí. Hipontensión o shock, no. Datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Tenía la valvulitis, que es insuficiencia mitral. Y también tenía el ProBNP, lo tenía elevado también. La evidencia de coagulopatía, sí tenía el dímero D aumentado. Tenía síntomas gastrointestinales, sí, diarrea, vómitos o dolor abdominal. Y valores elevados de marcadores de inflamación, PCR, PCT, BCG, sí tenía la PCR elevada. Y ninguna otra causa microbiológica, pues no lo encontramos en realidad en este caso. Sin embargo, estos pacientes se aconseja que si hay dudas, pues se maneje con antibióticos porque entran pues en una inmunodepresión por el manejo que uno hace con estos pacientes, con esteroides y con inmunoglobulina. Y los pacientes pueden presentar, se tiene que excluir el síndrome de shock tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico y evidencia de COVID-19. ¿Cómo lo buscamos? El PCR puede estar positivo, o serología positivo que no lo disponemos, o el contacto que fue el caso. Este caso tuvo contacto pues muy claro. Este es otro caso. Esto fue en mayo del 2020, 2 meses después que había iniciado, abril, mayo, 2 meses después que había iniciado ya los primeros casos en Nicaragua. Este fue un caso que la manifestación más importante fue una trombosis de la vasculatura fina, pequeñita. ¿Cuál es la historia de este casito de 3 años y medio? 3 días de dolor abdominal, otra vez el intestino, diarrea, vómitos y aumento de la temperatura. Un día tiene lesiones, en un día el paciente presentó las lesiones purpúricas asociadas a mayor dolor abdominal, que fue el día del ingreso. Y esas lesiones purpúricas es lo que le llama la atención a la mamá. Ustedes pueden ver esa manito que está edematizada y los piecitos también. Y tenía contacto con una persona que trabajaba en la casa, viajaba en bus todos los días y había tenido tos. Ese fue el antecedente que pudimos encontrar. El paciente ingresó con deshidratación severa, que es algo muy frecuente, con edema facial, edema de manos y pies, no hay exantema, no hay enantema. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos 2 sistemas claramente evidentes. El edema, que es la alteración de piel, y tenemos el segundo sistema, lo que es la coagulación. Listo. Con eso hay que pensarlo más la fiebre. Bueno, también está el sistema digestivo. Hay 3 sistemas afectados, más la fiebre, hay que pensar en este síndrome. El paciente presentó hiponatremia, hipoalbuminemia, lactato aumentado, dímero D de 6 o de 6,000, pues, PCR de 15, procalcitonina de 0.17. Lo que hemos visto es que no todos los pacientes son iguales, todos son diferentes.
Aquí vemos una leucocitosis de 13.700, plaquetas 613.000, eso fue lo más alto. Después descendió solita las plaquetas y el ecocardiograma, en este caso sí había una pericarditis y el ultrasonido abdominal había mostrado una trombosis esplénica. El paciente se manejó con líquidos endovenosos, con enoxaparina y con metilprednisolona y con eso salió. En este caso no le pusimos la inmunoglobulina. Tercer caso, este caso realmente fue una evolución completamente natural. Una mamá me llama y me dice que su niño tiene 1 mes de estar enfermo y que se le están desprendiendo la piel de las manos y de los pies y que no sabe qué es. Que le habían dicho que era una infección de piel por Staphylococcus aureus. Eso era. Ustedes pueden ver francamente las manos edematizadas, cómo se desprende la piel de las manos de este niño. Y la mamá refiere que ella fue al laboratorio a que le hicieran un examen y que el laboratorio le recomendó que le hiciera solamente biometría y tenía 100.000 plaquetas. Acudió a un médico allá, pero no hubo mayor respuesta. Ella prácticamente me llama como a las 4 semanas y le digo que se venga a Managua para hacer todos los exámenes y a ver si no hay una dilatación coronaria, ¿verdad? Porque esto francamente era una enfermedad de Kawasaki. Solamente se encontró TGP aumentada levemente, hepatomegalia todavía, ya tenía 6 semanas de estar con esta situación y afortunadamente para él ecocardiograma normal. Pueden ver el desprendimiento y ahí está pues la definición de lo que es la enfermedad de Kawasaki, solo para recordar, para que lo lean, para que no lo olviden. Enfermedad de Kawasaki se puede dar post-COVID-19 perfectamente. Este niño sí es cierto que es mayor de 5 años de edad, pero el 20% se puede presentar en los niños mayores de 5 años de edad la enfermedad de Kawasaki. Fue una evolución completamente natural, sin intervención. Eso pues es lo que ha pasado en nuestro país. Ahora voy a recordar la definición del CDC. Es un poquito diferente a la de la Organización Mundial de la Salud. Aquí dice paciente menor de 21 años con fiebre más de 24 horas. No son los 3 días que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces uno tiene que recordar todas estas definiciones para poder detectar el caso. Y evidencia de enfermedad grave que precisa hospitalización con afectación nuevamente, más de 2 órganos o sistemas, cardio, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico. Signo de respuesta inflamatoria con elevación de la PCR, BCG, fibrinógeno, procalcitonina, dímero-D, ferritina, deshidrogenasa láctica, interleucina 6, neutrofilia es muy importante. Estos pacientes, la mayoría andan con aumento segmentado y puede haber linfopenia o descenso de las cifras de albúmina. Y exclusión de otros diagnósticos alternativos, o sea, que hay que pensar en otras posibilidades, quitar esos diagnósticos y quedarnos solo con el síndrome. Y evidencia de COVID-19 reciente o actual, o pruebas antigénicas, esto es parecido pues, a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o contacto con personas que han tenido COVID-19 en la última semana. Si uno lee las 2 definiciones, tienen muy parecido, una definición quizás un poco diferente redactada, pero al final es lo mismo. Fiebre con 2 órganos o más afectados y además de eso, alteraciones en las pruebas inflamatorias y un contacto. Otros casos. Este es un niño recientemente egresado. Ustedes pueden ver los labios que están partidos y ligeramente partidos y pueden ver cómo está la coloración de la carita, que eso fue lo que llamó pues prácticamente la atención. Este niño es un niño de 4 años de edad, que lo que llamaba la atención fundamentalmente, miren esa radiografía con esa mala distribución de aire, tenía muy engrosado el intestino delgado. Estaba engrosado hasta 2.6 milímetros y es menos de 1 milímetro el grosor. Eso fue lo que llamó la atención en este paciente. Había tenido dolor abdominal los 2 días anteriores y había tenido fiebre, había estado muy decaído. Uno de los signos importantes que refieren los padres es que el paciente se observa decaído. Este paciente se manejó también con inmunoglobulinas y con metilprednisolona y el paciente fue dado de alta con buena evolución. Sin complicación, tuvo una insuficiencia también, una valvulitis y todos los parámetros pues, alterados. Este es otro caso. Ustedes pueden ver aquí 2 niños
Vemos al lado izquierdo, es una niña de 16 meses de edad, no se parece la una con la otra. Igual, este fue otro caso que manejamos aquí. Ustedes pueden ver un día antes del egreso, a la derecha, la diferencia que hay entre la niña que ingresa al hospital y 5, 7, 6 días después, más o menos estuvo aquí en el hospital. Miren cómo egresa esta paciente. Igual manera, tenía fiebre, tenía diarrea, tenía los parámetros inflamatorios alterados, se establece el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico, se maneja y se le da de alta. Este es otro paciente de 10 años de edad, que pueden ver ahí un poco enrojecida la lengua y también la conjuntiva. En este caso, el paciente estaba bastante estable y lo manejamos únicamente con metilprednisolona. Y el Reino Unido define, aquí nuevamente, para seguir recordando, otra vez la fiebre persistente. Aquí no hablan de un día ni de 3 días, solo dice fiebre persistente, o sea que el paciente está persistentemente febril y ya, eso es todo lo que dice el Reino Unido. Y signos de respuesta inflamatoria, neutrofilia, se describen todas las definiciones, PCR elevada y linfopenia. Y evidencia de disfunción orgánico-miltoorgánica, el paciente puede tener shock, alteración cardíaca, respiratoria, renal, gastrointestinal o neurológica. Con características adicionales, ver la tabla de definición de casos, esto es, les voy a dar la información, esto es de las guías españolas, del consenso español, que se debería de revisar porque es muy completo. Puede incluir diagnóstico de enfermedad de Kawasaki completo o incompleto y exclusión de otras, de igual manera, otras causas infecciosas, incluyendo sepsis bacteriana, shock tóxico, estreptococo, estafilocóxico, y seguimos repasando la definición del síndrome inflamatorio multisistémico del Reino Unido. También habla de la PCR para COVID-19, que puede ser positiva o negativa, y también esta habla de los contactos. Vamos a presentar un caso que lo tenemos todavía hospitalizado, que es un caso de síndrome inflamatorio multisistémico grave en estado de shock. Se trata de una niña de 6 años de edad que el 28 de julio amaneció decaída, inicia evacuaciones diarreicas asociadas a fiebres con escalofrío, con temperatura hasta de 40 grados centígrados sostenida, ha vomitado en 10 ocasiones en una cantidad aproximada de 40 cc, porque eso lo investigamos, cada vómito, o sea, ahí nomás tenemos 400, evacuaciones diarreicas abundantes sin ingesta de líquidos ni alimentos. ¿Se imagina la inflamación importante a nivel intestinal que tienen estos pacientes? Y confunde totalmente con una sepsis con un foco infeccioso por diarrea. Al momento de la evaluación, el paciente se encuentra en estado de shock, se indica oxígeno, carga volumétrica y valoración STAT por UCI pediatra intensivista. Inmediatamente se llama porque se sabe que el paciente está grave. El paciente ingresó en condiciones graves a unidad de cuidados intensivos con datos clínicos de shock séptico. Así se describe, miren cómo se confunde, así se describe en el momento que ingresa, secundario de diarrea, porque se le había hecho también a este paciente un panel gastro y se habían identificado una Escherichia coli de las que son potencialmente patógenas, como la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, la enteroadherente, la enteropatógena. Y estaban las 4 E. coli identificadas. Entonces se consideró que era un shock séptico. Desde que ingresa a UCI se le coloca la máscara con reservorio de 6 litros por minuto. El paciente ingresa somnoliento, con frialdad hasta los tobillos y los codos. El llenado capilar es prolongado, era como de 10 segundos más o menos, la piel está marmórea, los pulsos aún están palpables, pero muy débiles, con aumento de la frecuencia cardíaca hasta de 156, hipotensa, sin diuresis, se administran carga volumétrica a 20 ml por kilo en 20 minutos, esto se hace antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Se pasan las cargas volumétricas, se pasan 2, ya estando en intensivo, ya estaba con la tercera carga, y se considera que es un shock refractario en ese momento a volumen. También en ese momento se estaban haciendo las reposiciones de todas las pérdidas que había descrito la madre, por lo que se inicia, debido a que no responde, se inicia norepinefrina, miren, periféricamente, porque se habían tomado 2 vías periféricas, y las vías periféricas, pues no puede uno administrar una norepinefrina a dosis alta. Luego se coloca el catéter venoso central en esos mismos momentos, han pasado que no sé, 1 hora, 1 hora y media,
con incremento de norepinefrina a 0.22 microgramos por kilo minuto y se considera pues en ese momento que la paciente cursa con un SIM porque ya tenemos los resultados. Se pensó, aunque ingresó con un pensamiento de una sepsis por diarrea y un shock séptico, pero luego en el transcurso que estamos con el paciente se hacen todos los marcadores y realmente se trata de un síndrome inflamatorio multisistémico que entró en estado de shock. Se indicó una dosis de metilprednisolona a las dosis más altas recomendadas por la gravedad a 30 miligramos por kilo por dosis y a las 12 horas mejoran los datos de mala perfusión y se inicia la reducción gradual hasta omitir a las 42 horas de estancia en la UCI. A las 12 horas que el paciente ya está más estable, se inició una inmunoglobulina a 2 gramos por kilo dosis en 12 horas y el ecocardiograma reveló insuficiencia mitral leve. Afortunadamente, pues no había ningún dato de alteración a nivel de los ventrículos. Ventilatorio está bien. En el infectológico, el panel gástrico identificó 4 Escherichia coli que ya las mencioné, que cualquiera de estas puede causar diarrea y sepsis. Además, para empeorar la situación de esta paciente, se identificó un rinovirus en panel respiratorio, porque tenía una historia que 5 días antes de que se enfermara, había presentado secreción y congestión nasal leve que se controló espontáneamente, pero por ese antecedente se le hizo el panel respiratorio y todavía se identificaba el rinovirus. El tratamiento fue cefepime y amikacina. ¿Por qué cefepime? Porque un mes antes había estado hospitalizada por una diarrea bacteriana, esa sí fue bacteriana, y se había manejado con ceftriaxona y amikacina y la paciente había egresado a las 72 horas. Pensamos que tal vez en ese momento, no lo sabemos, ¿habrá tenido COVID-19 en ese momento? Sí, es posible, pero no lo podemos confirmar. Renal cursó con oliguria por el estado de shock y mejoró de manera progresiva. En el hematológico, pues encontramos tiempos bastante prolongados, el TP, el TPT, ahí lo pueden ver. El fibrinógeno está normal en ese momento, el dímero D subió hasta 1.49 y vimos una trombosis en el primer dedito de la mano derecha a nivel de la falange distal. Vimos un enrojecimiento, ¿verdad? Esta niña pues recibió enoxaparina. En lo metabólico, lo más importante es que hizo una acidosis metabólica, se le hizo en ese momento una gasometría y era una acidosis metabólica descompensada por el shock con un pH de 7.26 y un bicarbonato de 18.7 con una BE de menos 7.8. El lactato estaba en 1.38, revirtió al mejorar los datos de mala perfusión tisular. La glucosa que se hizo desde el momento que estaba grave estaba la primera en 106 y luego otra vez se hizo, estaba en 91. Neurológico, la paciente cursó con somnolencia. Eso es muy importante porque se describe en la literatura la somnolencia del paciente y la madre dice que desde ese día en la mañana amaneció somnolienta, decaída y que ella la vio muy rápidamente grave a su niña y esto sí se puede presentar en el síndrome inflamatorio multisistémico. La paciente fue manejada con oxígeno, la retamos con volumen y con norepinefrina, se manejó en síntesis con enoxaparina, con inmunoglobulina, con metilprednisolona 30 y luego fuimos reduciendo. Se redujo a 2 miligramos por kilo dosis cada 6 y luego a 2 miligramos kilo dosis cada 8, continúa en descenso y hoy está a 1 miligramos kilo dosis cada 12 horas. Posiblemente será dada de alta mañana. A las 48 horas de estancia en la UCI, la paciente se traslada a sala general sin datos de mala perfusión, estable, con oxígeno ambiente, tolerando la vía oral y con monitoreo de signos vitales. En este caso grave, ¿por qué nosotros pensamos en el síndrome inflamatorio multisistémico? Primero que tenía una fiebre de 40 grados centígrados, de un día de evolución, era sostenida, persistente esa fiebre. Tenía órganos afectados, esta niña tenía el gastrointestinal afectado, tenía diarrea, vómito, aenitis mesentérica, líquido libre en la cavidad abdominal, había fuga capilar, piel y mucosa con exantemia en antema, el hematológico había alteración de la coagulación, el cardiovascular con datos de shock, insuficiencia mitral leve e incremento del ProBNP y la troponina que estaba normal. Y estamos hablando de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Vimos el primer es fiebre, el segundo 2 órganos afectados o más, el tercero es I, parámetros inflamatorios,
Esta niña se incrementó todo, la procalcitonina, la PCR, la interleucina, la velocidad de sedimentación globular, la ferritina, la deshidrogenasa láctica era la única que estaba normal. Y el otro criterio es el nexo epidemiológico. Madre presentó datos de COVID-19, pérdida del olfato y del gusto 3 semanas antes de que esta niña estuviera en esta situación tan grave. Aquí me disculpa que no está bien ordenado esto, pero podemos ver que ingresó con leucocito de 6.240. Si nos fijamos en los segmentados, siempre predominan los segmentados, menos ya la última, y eso se describe, hay neutrofilia en estos casos. Vemos que el 30, 2 días después, hizo 950, hizo linfopenia. En la PCR, la más alta que tuvo fue 117. La procalcitonina ingresó con 5.3 y luego hizo 24, luego comenzó a descender, y ya el día 4, que fue ayer, está en 0.6. La velocidad de sedimentación globular, 51, 37, 10, 23, una variación, pero bueno, eso hay que darle seguimiento ya para antes de irse del alta. Y la ferritina, miren, en este caso no fue tan elevada, fue 215 lo más. En cuanto a esos son los parámetros inflamatorios. En cuanto a la coagulación, lo que tuvimos aquí bastante alterado el día 29 fue en 1.49 el dímero D, y los tiempos también estuvieron alterados. El TP en 27 y el TPT en 49 y el fibrinógeno en 429. El ProNP fue lo que más nos llamó la atención, que estaba en 9.356. Eso es muy alto. Y el ecocardiograma pues tenía la insuficiencia mitral. ¿Tenía alteración de la coagulación? Sí. ¿Tenía parámetros inflamatorios alterados? Sí. ¿Tenía cardiológico alterado? Sí, y además la parte clínica, que tenía alteración de piel y mucosa y tenía también diarrea. Esta es la niña. Esta niña ustedes la pueden ver edematizada completamente, sus ojos, miren los labios están edematizados, están enrojecidos, ¿verdad? Esto es un día y son como 2 días diferentes. Aquí está esta niña. Ahí está su dedito, que nosotros sospechamos que estaba haciendo ya una trombosis. Pueden ver la manito edematizada de esta niña, ¿verdad? Y esta es la niña, la foto tomada el día de ayer con permiso de su madre. Dijo que sí, que quería que compartieran el caso porque quería pues que se conociera más de este síndrome, y ella permitió que tomáramos la foto de esa manera. Esta niña tiene 6 años de edad. Mañana se le van a hacer los controles, los últimos controles de los parámetros para evaluar el alta. Entonces, en conclusión, para esta parte, me falta un poquito más, tenemos que el 89% de los casos pueden presentar alteración de la conjuntiva. ¿Cuánto tiempo tenemos? 54% tenemos los labios enrojecidos y partidos, y vemos que pueden haber adenopatía cervical y mesentérica, como en este caso, en un 60%. Todo esto que voy describiendo tuvo esta niña. Tuvo un rash que se presenta en el 57%, signos respiratorios, lo que vimos únicamente fue atrapamiento aéreo, pero pensamos que era por la acidosis metabólica, por el esfuerzo respiratorio, y tiene signos neurológicos en el 31%, posiblemente al inicio presentó algo, mucho decaimiento y somnolencia. Hay disfunción del ventrículo izquierdo, en los casos graves puede estar hasta en un 100%, un shock lo puede presentar el 68%, dilatación de las coronarias 17%, pericarditis 8%. Necesitan inotrópicos 80%, ingreso a UCI 83%. Este es un estudio pues, que está publicado en Circulation en mayo del 17. Aquí podemos ver 2 curvas. La primera curva en amarillo son los casos COVID-19 y la segunda curva en rojo, cómo va siguiendo la curva roja a la amarilla. Miren cómo se da el pico el 10 de mayo y en abril, el 12, está el pico de los casos de COVID-19. Que son positivos por SARS-CoV-2, y un mes después pueden ver ustedes cómo se elevan los casos. Así es que se presenta esta enfermedad. Cuando vemos esta cantidad de niños, sabemos entonces que el virus está circulando en gran cantidad. Aquí podemos ver otro pico que es de Francia y lo mismo. Se eleva primero los casos y luego se elevan los síndromes inflamatorios. Entonces, ¿qué pasa en las Américas con este síndrome? ¿Hay vigilancia? Sí hay vigilancia, claro que sí.
La OPS está vigilando desde el mes de junio del 2020 estos casos y se invitó a los Estados miembros a compartir variables mínimas de vigilancia epidemiológica que permitan caracterizar este síndrome en la región. En mayo del 2020, al 17 de junio del 2021, 23 países y territorios de la región de las Américas han notificado 6.056 casos confirmados acumulados de SIMP, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, incluidas 129 defunciones. Y esta es la ficha de la Organización Mundial de la Salud. Eso está disponible, se puede llenar, pero los Estados miembros tienen que, pues, dar la aceptación para participar en esta vigilancia. Estos son los países que están participando y vemos aquí que los más altos son de todos estos: Brasil con 1.019 casos confirmados, Estados Unidos 4.018 casos confirmados, República Dominicana 133, son los más comunes, y vemos la mortalidad en Brasil y en Estados Unidos. 129 niños han fallecido. Y el cuadro clínico compatible con SIN, los fenotipos descritos en la serie de casos van desde un cuadro febril que inicia en la segunda semana de evolución de la infección respiratoria aguda hasta presentaciones severas, con compromiso hemodinámico, como lo vimos, digestivos, como lo vimos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, asociado o no a componentes de enfermedad de Kawasaki e hipercoagulabilidad e hiperinflamación. Realmente esto pues es lo que he estado hablando en este momento, este cuadro clínico que está aquí descrito en la literatura. Y la forma, según el New England Journal of Medicine, de las presentaciones clínicas son síntomas inespecíficos en que predomina la fiebre, el rash, el compromiso gastrointestinal o compromiso cardíaco con enfermedad de Kawasaki atípico o síndrome de shock tóxico, shock mixto o inestabilidad hemodinámica y la tormenta de citoquinas. Estos son láminas donde va hablando cuál es la diferencia entre una enfermedad de Kawasaki y un síndrome inflamatorio multisistémico, porque la experiencia de la enfermedad de Kawasaki prácticamente le da salida a cómo manejar el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, ya que los primeros casos se dan en Italia, en Inglaterra, y ahí ellos caracterizan a este síndrome y se dan cuenta que es similar a la enfermedad de Kawasaki en varios aspectos. Hay una mayor incidencia de este síndrome en pacientes de ascendencia africana, afrocaribeña, hispana y menor en ascendencia asiática oriental. Los pacientes con este síndrome tienen mayor edad que los niños con Kawasaki. La edad es algo importante. Los síntomas gastrointestinales y neurológicos más prominentes se presentan en los estados de shock y tienen más posibilidades de presentar disfunción cardíaca, arritmia, bradicardia y disfunción ventricular. Eso es en el SIMP, lo que estoy hablando, que en los niños con enfermedad de Kawasaki. Vimos nosotros que todos los casos que presenté tenían síntomas gastrointestinales. Los pacientes con SIMP tienden a tener recuentos de plaquetas más bajos y recuentos absolutos de linfocitos más bajos. Tuvimos un caso de los que presenté, bueno, sí había otro caso también con linfopenia, y niveles más altos de PCR. En este momento tenemos un caso en Aproquén que tuvo de PCR hasta más de 200 y de procalcitonina más de 200 en este momento. Ese es un bebé, es un lactante que se manejó también con inmunoglobulina y con metilprednisolona, y la pediatra intensivista de Aproquén lo manejó también con norepinefrina, con cargas volumétricas, con norepinefrina y con bolos de 30 miligramos por kilo en 2 horas de metilprednisolona, porque así se manejan los casos graves. Los niños más pequeños tienen más probabilidad de presentar características similares a enfermedad de Kawasaki que los niños mayores. Tienen más probabilidad de desarrollar miocarditis y shock. Se desconoce si la incidencia de aneurisma, esto es importante, se desconoce si la incidencia de aneurisma de arteria coronaria es diferente en SIMP y en enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, los pacientes con síndrome sin características de enfermedad de Kawasaki pueden desarrollar aneurisma de arterias coronarias. Por eso hay que tratar este síndrome pues con lo que está estipulado.
Cuando existe concomitancia entre enfermedad Kawasaki y COVID-19, estos pueden presentarse como una enfermedad de Kawasaki clásica o completa, o como enfermedad de Kawasaki atípico o incompleto con aumento de la frecuencia de shock y compromiso coronario hasta un 50%. Los factores de riesgo de mayor gravedad de una enfermedad de Kawasaki clásica es la presentación en los menores de 1 año de edad, trombocitopenia es mal pronóstico y la presencia de shock en enfermedad de Kawasaki es mal pronóstico. Y esta pues la experiencia de enfermedad de Kawasaki durante la pandemia, y podemos ver ahí que pues usan inmunoglobulinas, usan esteroides, usan aspirina en enfermedad de Kawasaki durante la pandemia. Aquí lo que quiero presentar únicamente es el estudio de Estados Unidos. Miren ahí cómo se presenta la frecuencia de los gastrointestinal. Según este estudio de Estados Unidos de 186 casos, 92% tienen manifestaciones gastrointestinales, cardiovascular 80%. Así es que es muy importante que el cardiólogo valore. Hematológico 76, mucocutáneo 74, respiratorio 70, elevación de biomarcadores en el 92%, que es todo lo que he venido hablando. Y vamos a ver este algoritmo, que este es del consenso, es un consenso del 2021 del Colegio Americano de Reumatología. Son las guías que salieron en abril del 2021. Este trabajo se hizo con Estados Unidos y Canadá, 9 reumatólogos, 2 pediátricos, 2 reumatólogos de adultos, 2 cardiólogos pediátricos, 2 especialistas en enfermedades infecciosas y un médico intensivista. Aquí lo que se dice es que el manejo debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que incluye infectólogos, reumatólogos, cardiólogos, intensivistas y hematólogos. Consultar con otras subespecialidades si lo amerita. O sea que tiene que ser manejado por especialistas o por gente que ya viene, o por pediatras que ya vienen teniendo experiencia y que van consultando con los subespecialistas para manejarlo. ¿Cuándo vamos a ingresar a un paciente? Cuando el paciente tiene signos vitales anormales, aunque sea un poco de taquicardia o de taquipnea, ya se debe de ingresar, porque el deterioro puede ser rápido en este síndrome. Dificultad respiratoria de cualquier gravedad, aunque sea leve, hay que ingresar si lo sospechamos. Déficits neurológicos o cambios mentales, evidencia de lesión renal o hepática, incluso aunque sea leve, aunque tenga una hepatomegalia leve, aunque tenga una nefritis que tenga un poquito inflamado, aunque tenga solo poquitas alteraciones a nivel del examen general de orina, hay que ingresar. Elevaciones de los biomarcadores, miren aquí, PCR mayor de 10, miren estas guías que son bien estrictas. Y hallazgos anormales en el electrocardiograma o niveles anormales de BNP o de troponina, que son los 2 biomarcadores que hay para el corazón. Consenso de tratamientos en las generalidades, descartar otras infecciones, el paciente tiene que estar bajo investigación para SIN con manifestación potencialmente mortales, y el paciente puede requerir inclusive tratamiento, aunque no tengamos la evaluación diagnóstica completa y sospechemos fuertemente este síndrome porque es grave. Después de la evaluación por parte de los especialistas con experiencia de SIN, pacientes con síntomas leves pueden requerir un monitoreo cercano sin tratamiento inmunomodulador, pero esto tiene que ser valorado por los especialistas cuando el SIN es leve. Se debe utilizar una progresión gradual de las terapias inmunomoduladoras para SIN con inmunoglobulina considerada en este momento como terapia de primer nivel. Esto es muy importante lo que vemos atrás porque también ellos hacen énfasis, si es muy leve, que lo sigan los especialistas y puede requerir solo monitoreo sin tratamiento inmunomodulador. Y por otro lado dice, la primera terapia es inmunoglobulina, cuando ya está el diagnóstico hecho y el paciente pues tiene sus alteraciones que amenazan la vida. Se debe administrar inmunoglobulina en pacientes con SIN que estén hospitalizados o que cumplan con criterios de Kawasaki. Las dosis de la inmunoglobulina deben de ser altas y esto es muy importante, el segundo párrafo. Antes de administrar el tratamiento de inmunoglobulina debe evaluarse la función cardíaca y el estado de los líquidos. Con un ecocardiograma, la doctora lo va a explicar, la doctora Mireya Araica, se puede saber cómo está el estado de los líquidos. Los pacientes con función cardíaca deprimida pueden requerir una estrecha monitorización y la administración de diuréticos
con la administración de inmunoglobulina. En algunos pacientes con disfunción cardíaca, la inmunoglobulina se puede pasar durante 2 días, no 12 horas. Los glucocorticoides deben usarse en enfermedad grave o como terapia de intensificación en pacientes con enfermedad refractaria. Y se debe de usar glucocorticoides en dosis baja o moderada de 1 a 2 con inmunoglobulina como terapia adyuvante para el tratamiento de pacientes con shock o enfermedad que amenaza. Pero aquí abajo dice, en los pacientes que no respondan a la inmunoglobulina y a los corticoides de dosis baja o moderada se pueden considerar los glucocorticoides de pulso intravenoso de dosis alta de 10 a 30, especialmente si un paciente requiere dosis alta o múltiples inotrópicos o vasopresores. Y el consenso sigue hablando, ¿verdad? Ese consenso ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer, donde sigue hablando sobre la dosis única. No se recomienda la inmunoglobulina en segundas dosis, como en el Kawasaki, dado el riesgo de sobrecarga de volumen y anemia hemolítica asociada con grandes dosis. Estas guías no están recomendando una segunda dosis de inmunoglobulina si el paciente no mejora. Los esteroides de dosis baja también pueden considerarse en pacientes con formas más leves, que tienen fiebre persistente y sintomáticos. El anakinra es una posibilidad para cuando tenemos un zinc refractario al tratamiento de inmunoglobulinas y glucocorticoides. No tenemos en el país, pero el anakinra pues se menciona como primera elección en caso que no responda el paciente. Y las pruebas de laboratorio serial y la evaluación cardíaca deben guiar la respuesta al tratamiento inmunomodulador y reducción gradual de los corticoides. Los pacientes pueden requerir una disminución gradual de los medicamentos inmunomoduladores durante 2, 3 semanas o más. O sea que uno va bajando, como el caso de esta niña de 6 años de edad, que ya la tenemos en 2 miligramos, cuando comenzó en 30, y vamos a ver si puede ser egresada a 1 miligramo kilo día. Y esto pues es una, no logro ver aquí, esto es solo un algoritmo. ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Qué es eso, muchacho? Bueno, no veo aquí lo que dice. Ya para terminar, es que no lo logro ver, fíjate. Bueno, aquí tenemos cómo nos guiamos con esto, con todo lo que hemos hablado. 1. Fiebre continua mayor de 38 grados. Es la pregunta que se hace. ¿Tu niño tiene fiebre de 38 grados centígrados? Sí, ya, ahí ya paras las antenitas. ¿Tiene nexo epidemiológico con un SARS-CoV-2? ¿O se dio cuenta que en el colegio tuvo el SARS-CoV-2 o el COVID-19 o la familia posiblemente? Sí. Al menos 2 manifestaciones clínicas sugestivas del SIM, erupción, síntomas gastrointestinales, edema de manos y pies, cambio de la mucosa, conjuntivitis, linfadenopatía, síntomas neurológicos. Te dice que sí. ¿Usted ha considerado en la evaluación otras causas que pudieran explicar esta presentación clínica? No, no le he considerado otras causas. Entonces explica el documento. Existe una sobreposición en las manifestaciones clínicas del SIM y otros síndromes de erupción y fiebre. Tómelo en cuenta. Una evaluación integral de otros síndromes es imperativo y debes de definir la etiología. O sea, hay que buscar diagnósticos diferenciales. Si la persona dice, sí, ya lo busqué, ya lo pensé, entonces dice, considera investigar al niño para establecer el diagnóstico de SIM. ¿El niño tiene shock de etiología no definida? Sí, entonces evalúe de una sola vez todo lo que dice el nivel 1 y el nivel 2 de exámenes. De un solo se mandan todos los exámenes, porque el paciente está grave. Pero si el paciente no está grave y está sospechando de esta enfermedad, entonces enviamos el primer nivel, que es un screening de evaluación. Biometría, BCG, PCR, un perfil metabólico completo, PCR para SARS-CoV-2 y o serología si tuviera disponibilidad. Esto es como el primer nivel. Después dice, los resultados muestran todo lo siguiente, va guiando esto. Tiene PCR mayor de 5, miren qué estricto que es, mayor de 5 es muy poquito.
¿Tiene velocidad de sedimentación globular 40 miligramos por ml? Si dice que sí, pues vas a pasar al segundo nivel. Al menos un sugestivo de zinc, recuento de linfocitos menos de 1000 es sugestivo de zinc, plaqueta menos de 150.000 también es sugestivo de zinc, sodio menos de 135, la niña grave tenía 134 de sodio, neutrofilia también tenía neutrofilia y polvuminemia no la encontramos en esa niña. Si uno de estos es sí, te vas al segundo nivel para hacer más fino el diagnóstico. Completar evaluación. Tenemos el BNP o ProBNP, que es el marcador cardíaco, troponina T, procalcitonina, ferritina, TPTPT dímero D, fibrinógeno, deshidrogenasa láctica, examen de orina triglicérido. Aquí esto es para hacer el llamado de atención del síndrome de activación macrofágica que también se puede presentar en este síndrome. Frotis sanguíneo, en caso que tengas leucopenia, plaquetopenia, el SARS-CoV-2 y serología, el EKG, el ecocardiograma y otras imágenes que se puedan considerar importantes. Esta es una ruta. No sé por qué no puedo bajar aquí, doctor. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos, ¿el paciente está hospitalizado con el síndrome? Sí. ¿El paciente tiene shock o enfermedad que amenaza un órgano, que nosotros veamos que el paciente está delicado? Sí. Entonces ponga inmunoglobulina y metilprednisolona. ¿Se hace refractaria? Ponga metilprednisolona de 10 a 30 o dosis alta de anakinra. ¿El paciente tiene shock o amenaza un órgano? No. Ponga primera línea inmunoglobulina. Si es enfermedad refractaria, pues igual que la primera. La enfermedad refractaria se define como fiebre persistente y o afectación continua y significativa de órgano diana. Y aquí, en esto es lo mismo, vamos a seguir. ¿Por qué esto está ácido? A ver, vamos a ver. Ok, vámonos para abajo. Ya vamos a terminar. No puedo bajar. En esta lámina dice, hay que tener ojo con el estado de los líquidos y la función cardíaca, porque recuerden que esta enfermedad puede dar alteraciones cardíacas. Y aquí, en este cuadro, pues es una síntesis de todo lo que hemos hablado, donde está también pues la fiebre y más por 3 días, dice este cuadro, y el vínculo epidemiológico más las 2 manifestaciones clínicas. Solicite estos exámenes generales, que ya los vimos en el otro. Si dice sí la respuesta, que cualquiera de estos está alterado, la PCR, el EGO, el hisopado, la radiografía, cualquiera que esté alterado de esto, miren el PCR mayor de 5 nuevamente, estas son las guías mexicanas. Solicite entonces ya algo más específico y si está alterado, piense en qué situación está usted. Ok. Y aquí pues prácticamente es lo mismo. Con esto pues terminamos prácticamente. Esto ya lo vimos, todo esto lo vimos con los casos. Y la American, esta guía dice, las recomendaciones contenidas y como en todas deben interpretarse en el contexto de este panorama cambiante y se modificarán prospectivamente en la medida que mejore la comprensión de COVID-19. Por estas razones, esta guía no reemplaza el papel crítico del juicio clínico que es esencial para abordar las necesidades de cada paciente. Y concluimos que el síndrome inflamatorio multisistémico es nueva enfermedad que estamos aprendiendo todos, puede comprometer la vida de los pacientes, requiere sospecha precoz, manejo inmunomodulador, soporte intensivo y un enfrentamiento multidisciplinario para obtener los mejores resultados y optimizar el pronóstico. Eso es lo que tenemos para el día de hoy y muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a dejar las preguntas para el final de la conferencia que a continuación vamos a presentar. Es la doctora Mireya Araica, ella es cardióloga pediatra, fue
jefa del Centro de Cardiocirugía del Hospital Manuel de Jesús Rivera durante mucho tiempo y trabajó en el hospital más de 11 años, ¿no?, desde su graduación. La doctora Mireya Araica es miembro del Centro Cardiovascular del hospital y del Centro Pediátrico del hospital. La doctora Mireya Araica va a hablar sobre las alteraciones cardíacas en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Los dejo con la doctora Mireya Araica. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a tratar de resumir y de ser muy prácticos y tratar de interactuar un poco para una buena retroalimentación. En mi caso, pues me toca hablar un poco de las alteraciones cardíacas que están asociadas al síndrome inflamatorio multisistémico, o por lo menos lo que está descrito hasta el momento. Solamente para introducir un poco a mi charla o a lo que es el objetivo principal de mi tema, debo decir que desde que la OMS declara pandemia por SARS-CoV-2, la afectación pediátrica ha sido descrita como infrecuente e incluso se dice que la mayoría de niños que han tenido esta infección han tenido un curso leve. Esto también pues ha hecho que se crea también que no hay hay un sesgo quizá en la captación de pacientes por ese curso leve que tienen. Pero en general sí podemos decir que la afectación pediátrica de la pandemia por SARS-CoV-2 en pediatría es infrecuente. Sin embargo, como ya decía la doctora, en abril de 2020 se empiezan a reportar casos muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki. Empezaron en Europa, en Inglaterra, luego Estados Unidos y luego pues ya también en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Brasil. Y este síndrome fue descrito ya, se le puso un nombre y se llamó síndrome inflamatorio multisistémico en niños, asociado temporalmente a exposición por infección por SARS-CoV-2. Hasta la fecha sabemos que este síndrome tiene un cuadro clínico variable que puede ir rápidamente de formas muy leves a formas graves y venir el paciente incluso en estado de shock o evolucionar ya en el ingreso hospitalario a estado de shock con afectación del corazón. También pues es muy similar, como decía, a la enfermedad de Kawasaki. También comparte características con el síndrome del shock tóxico o el síndrome de activación macrofágica. Como generalidades o como mensaje, debemos decir que el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría asociado a la infección por SARS-CoV-2 es potencialmente grave y poco frecuente. Afortunadamente poco frecuente, pero a diferencia de la infección por COVID-19, para los niños es potencialmente grave. Los síntomas son muy generales, la gran mayoría, más del 98 al 100% se describe que tienen fiebre con temperaturas muy altas, hasta de 40 grados centígrados, muy persistentes y difíciles de quitar, asociado además a síntomas gastrointestinales y o cutáneos con afectación multiorgánica. En esta afectación multiorgánica predomina la afectación cardiovascular, siendo el compromiso del sistema cardiovascular la principal causa de morbimortalidad y que además puede dejar secuelas irreversibles. Perdón. Solo para recordar que se puede presentar de 4 maneras, 3 de ellas no hay afectación cardíaca y en la última podemos encontrar signos clínicos de inflamación y también de laboratorio sin elementos que permitan clasificarlo en los 3 primeros. Sin embargo, en todas se encontró hasta el momento algún elemento de compromiso cardiológico. Por lo tanto, se ha hecho muy importante relacionarlo o estudiar la parte cardiovascular. Aquí solamente para tenerlo presente, las principales manifestaciones del síndrome, como vemos aquí en este estudio, son la fiebre,
en un 94%, síntomas gastrointestinales del 84 al 100% y el compromiso cardiovascular. Este estudio o este artículo describe en un 82%, en general se describe en un 80% de los niños tienen algún grado de afectación cardiovascular. Hay compromiso hematológico, los pacientes pueden venir con shock o hipotensión, pero también voy a saltarme algunos que ya la doctora mencionó mucho. O bien, tenemos en el exámenes de laboratorio, elevación de la estroponina, elevación del ProBNP o del BNP según la disponibilidad de cada centro y elevación del dímero D como los síntomas o las principales manifestaciones. Cuando nosotros nos auxiliamos de la ecocardiografía, podemos ver que hay una disfunción ventricular en un alto porcentaje de los pacientes, dilatación coronaria y arritmia. Probablemente son de las más frecuentes. Entonces, cuando ya empezamos y estamos viendo la pandemia ocasionada por el coronavirus, podemos decir que esta ha sido una de las pandemias más mortíferas de la era moderna, teniendo esta un impacto sin precedente en la salud pública y la prestación de asistencia sanitaria. Entonces surge la inquietud de los grandes centros y prácticamente de todos los centros con el tiempo. Todos sabemos cómo ha ido evolucionando esto, todo lo que se ha vivido. Vimos que en Europa improvisaron hospitales en estadios de fútbol, estadios de básquet. Tuvo que reorganizarse y replantearse cómo atender o cómo hacer frente a esta situación. Por lo tanto, se identificó la necesidad de estratificar el riesgo, sobre todo en este momento, en un momento de mucha crisis y de mucha escasez en todos los recursos, tanto humanos como de equipamiento y todo el personal involucrado. Ya está bien estudiado que las troponinas cardíacas tienen una estrecha relación con la gravedad de la enfermedad. Esto está establecido para enfermedad isquémica. Sin embargo, se observó sin querer probablemente, pero sí se observó y de ahí surgió la utilidad que en los pacientes cuando estaban en la pandemia o en la primera ola, segunda o tercera ola, todos los pacientes que fueron ingresados con coronavirus se observaron elevaciones de los biomarcadores de daños miocárdicos, que son la troponina y el ProBNP. Entonces, en ese momento de crisis, para agilizar la estratificación de los riesgos de los pacientes y poder optimizar los recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos incluso de medicamentos. Recuerdan que incluso no habían ventiladores al inicio, pues que no se sabía mucho, había mucha incertidumbre de cómo se podía hacer. Pues entonces esto ayudó para poder estratificar y poder optimizar todo esto. Eso solamente es a manera de introducción. ¿Cuál es la importancia? Entonces nos preguntamos ahora que aparece y que se describe este nuevo síndrome. Hace un año, bueno, abril del año pasado, que se comienzan a describir los casos y empieza la pregunta en todos los centros o en la mayoría de centros. ¿Cuál es la importancia de estos marcadores cardíacos en pacientes con sospecha de SIN? Para contestar esta pregunta, ellos hicieron un análisis y dicen, bueno, las troponinas y los péptidos natriuréticos históricamente ya está establecido que son biomarcadores de injuria miocárdica. Las troponinas, por su parte, están más asociados a lesión miocárdica. En este caso, ¿verdad? Hablo ya del síndrome inflamatorio, no en la parte isquémica, que es donde siempre se habían usado. Entonces, en este síndrome, se usan o se ha visto que están más elevados cuando hay lesión miocárdica. En principio se cree que por daño viral directo. En pacientes que tienen miocarditis inflamatoria en el contexto de una tormenta de citoquina. En pacientes que han tenido isquemia o infarto, pero como consecuencia de un desequilibrio entre suministro y demanda de oxígeno. No en el paciente isquémico, que es por obstrucción del flujo de las propias coronarias, y en estados protromboróticos, sobre todo en pacientes que en el momento del COVID hacían infartos agudos del miocardio o tromboembolismo pulmonar.
Los péptidos natriuréticos se consideran ahora indicadores sensibles de estrés cardíaco hemodinámico. Este estrés se puede deber a disfunción sistólica o diastólica del ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, ya sea isquémica o inflamatoria. Isquémica, ya lo dijimos, los pacientes pueden venir con estados de shock, la misma deshidratación, afectación de la microvasculatura. Ahí entran en juego muchos factores que aún no está establecido cuál es exactamente o cuánto están involucrados. Y también se ha visto con la sobrecarga del ventrículo derecho. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los marcadores cardíacos tienen un papel muy importante, no solo en el manejo del coronavirus como tal, la infección por coronavirus, sino en el síndrome inflamatorio multisistémico, ya que los podemos usar como predictores, como factor pronóstico de mortalidad o de mala evolución. Por lo tanto, están indicados troponina sérica y ProBNP en todo niño que nosotros sospechemos el síndrome inflamatorio. Y actualmente hay estudios que evalúan el valor predictivo a corto plazo de ambos y que además están correlacionando la gravedad de la enfermedad con los niños. En esta página resumimos prácticamente lo que hemos dicho. El virus tiene una afectación muy frecuente, muy alta, 80% de la afectación de los pacientes es una cifra alta, y además de que es una cifra alta, es el órgano que pone en peligro la vida, que provoca la mayor comorbilidad, porque además, mortalidad y comorbilidad, porque además son las causantes de ingresos a terapia intensiva y de costos en los tratamientos. Las troponinas, como dijimos, ya están más relacionadas con el daño viral y se consideran predictor directo. Entre más elevada, mayor riesgo de muerte, y el ProBNP se está interpretando más como mayor riesgo de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y al uso de ventiladores mecánicos. Sin embargo, los dos están asociados, los dos deben correlacionarse. Esto solo es para mostrar que el valor que está dado ya a nivel mundial de las troponinas y los péptidos. Aquí vemos en China, en Nueva York, en Río de Janeiro, en Italia, en Barcelona, todos estos son estudios en los que están contestando esta pregunta y analizando qué tanto se aumentan, qué tanto le ha servido de valor predictivo, y todo ha sido positivo. Por lo tanto, cuando nosotros sospechamos un síndrome inflamatorio multisistémico, la evaluación cardiovascular debe ser temprana y debe consistir en lo siguiente. Ellos lo resumen solamente una guía, ¿verdad? Pero ellos lo resumen y lo aconsejan hacerlo de esta manera. Sospechamos ya, tenemos la sospecha del PIMS o SIMS, y entonces debemos solicitar. Ya aquí no estamos pensando que es un shock séptico por infección bacteriana, no. Ya tenemos la sospecha del SIM. Entonces debemos solicitar troponina, ProBNP, un electrocardiograma. Ellos lo dividen en dos grupos: los pacientes que tienen normales todos estos resultados y los que lo tienen alterado. Es decir, los que no tienen afectación cardiovascular y los que sí tienen algún grado de afectación. Dentro de los que tienen algún grado de afectación lo dividen según la presentación clínica. Esto se basa en las presentaciones clínicas de los pacientes. Los que vienen ya con datos de miocarditis, pericarditis, valvulitis, el shock y el Kawasaki o la enfermedad parecida al Kawasaki o Kawasaki-like. Y los que salen normales, pero sí seguimos pensando que un síndrome inflamatorio, lo único que con todos los marcadores cardíacos negativos o normales, y decimos no es Kawasaki, no es shock y no hay datos de injuria miocárdica. Ellos aconsejan repetir estos marcadores en 48 horas. Si continúan siendo normales, siempre aconsejan realizar un ecocardiograma y un electrocardiograma 14 días después, porque ya lo dijimos, pero es muy importante siempre recordar que en cualquiera de las 4 presentaciones clínicas puede haber alteración cardíaca temprana o tardía, pero sí se describen. Incluso se describen alteraciones en las arterias coronarias aún en el PIMS, que no tiene ningún compromiso cardiovascular y que tampoco se parece a la enfermedad de Kawasaki.
Si nosotros pensamos que un PINS y repetimos los marcadores que estaban normales al inicio y hay un ascenso o hay un deterioro en ello o el electrocardiograma es anormal, nosotros ya debemos clasificar a este paciente en cualquiera de las otras 3 presentaciones con afectación cardiovascular, sabiendo que se pueden traslapar, que podemos tener un poco de cada una o que pueden evolucionar de una manera muy rápida de una a otra e incluso llegar al shock. Cuando hay afectación como miocarditis, pericarditis, valvulitis o arritmias, que son los más frecuentes, se debe inmediatamente realizar en las primeras 24 horas, dicen ellos, ideal las primeras 12 horas, un ecocardiograma, un electrocardiograma. Si estos son anormales, debe repetirse el eco, el electro y los marcadores o los biomarcadores de injuria miocárdica en 48 horas. Si el eco y el electro es normal, el paciente puede ser monitoreado desde el punto de vista cardíaco como en el primer caso, 7 a 14 días después. En el estado de shock, que fue la última paciente que la doctora Somarriba presentó, ellos aconsejan, o se aconseja en general en la mayoría de los estudios que se han hecho, hacer un control cada 24 horas o según el criterio clínico los médicos que estén manejando al paciente y la respuesta obviamente del paciente. Cuando se parece el Kawasaki o en el Kawasaki Line, el ecocardiograma, el electro y las troponinas deben repetirse igual en 24 a 48 horas y según si a pesar del tratamiento continúa con fiebre, después de las 36 horas hay que repetirlo y si está normal en 48 horas y si está anormal, perdón, el anterior y normal el siguiente de 7 a 14 días. Eso en general. Sospechamos PINS, inmediatamente debemos enviar marcadores cardíacos de injuria miocárdica y estudio de imagen, eco y electro. ¿Cuál es la afectación más cardíaca, más frecuente o qué es lo que nosotros hemos observado que está descrito? El derrame pericárdico, la miocarditis aguda, disfunción sistólica ventricular izquierda o derecha, más frecuente la izquierda, arritmias cardíacas, dilatación de las arterias coronarias, los marcadores obviamente alterados y la insuficiencia mitral. Esto es lo que más se describe en la literatura. Según la frecuencia de las principales manifestaciones del compromiso cardiovascular, ya específico con el corazón y los vasos. El 80%, lo dijimos, tiene algún grado de compromiso. Hay taquicardia en un 97%, hipotensión en un 32%, y si se fijan, la elevación de los biomarcadores es alta, del 73 al 90 el ProBNP y de 50 a 71% las troponinas. Luego las disfunción ventriculares, pues de 33 a 70, 78. Severa, gracias a Dios, es el menor porcentaje. Y luego tenemos pues el derrame pericárdico un 26%, la miocarditis un 53% y la dilatación coronaria o alteraciones en general, pueden ser dilataciones, aneurisma, aumento de la refringencia o hiperrefringencia coronaria. Ahí ellos engloban todo lo que afecta a las coronarias en un 8 a 23%. ¿Por qué hablamos mucho de la inmunoglobulina o luego lo comentamos? Probablemente hayan preguntas relacionadas. Porque el compromiso coronario es la afectación cardiovascular más temida o con mayor impacto a largo plazo, tanto en la enfermedad de Kawasaki descrita antes de la pandemia como lo que está descrito ahora después de la pandemia en el síndrome. Este se ha visto que tiene una frecuencia alta, de 8 al 33%, un poco más alta en comparación a lo que se ha descrito en la enfermedad de Kawasaki. Puede ocurrir en las primeras 2 semanas de iniciados los síntomas y una de las cosas más importantes que puede aparecer en cualquiera de los grupos de las manifestaciones clínicas, inclusive cuando solo hay fiebre y marcadores de inflamación, eco normal, exámenes biomarcadores de injuria miocárdica normales, ahí también puede aparecer alteraciones de las arterias coronarias. Entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros para evaluar o saber qué nos dice el corazón? Que ya lo dijimos, que es un factor pronóstico y que además nos permite saber o predecir qué paciente va a evolucionar de manera desfavorable o no como quisiéramos.
con una de los elementos que nosotros tenemos que esté alterado, nosotros podemos adelantarnos y poner un tratamiento precoz, oportuno, temprano, para evitar, o por lo menos intentar evitar la mayoría de complicaciones. Entonces, bueno, la exploración clínica, la doctora Somarriba hizo mucho énfasis en observar a los niños, cómo respiran, su piel, si está hinchadito o no. Nosotros hemos tenido pacientes que las mamás dicen, no está hinchado, doctora, y nosotras, es que nosotros lo vemos hinchado. No, doctora, mi niña es así, mi niño es así, y cuando ya ponemos el tratamiento y evolucionan, la doctora de hecho mostró fotos, las mamás se quedan asustadas y dicen, sí, tenían razón, estaba hinchada. Entonces estos son los estudios, el examen físico, por favor, no olvidarlo, es lo más importante como en todo lo relacionado con medicina, el ecocardiograma y los biomarcadores. Este electrocardiograma de hecho de un paciente, de los que tuvimos pues la suerte, digámoslo así, ¿verdad? Porque nos ha permitido pues estudiar, aprender y estar en esto, estar tratando de entender, de consultar y de todo lo que esto implica. Pues en el electro que nosotros buscamos, lo más frecuente, como lo dijimos, es la taquicardia. Esta puede ser multifactorial, pero puede estarnos hablando de algún grado de afectación cardíaca también. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado más? Variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tuvimos un niño, el niño de surfista, el primer caso, si no me equivoco, que presenta la doctora, que él ya vino al hospital con bradicardia sinusal. Él en la emergencia tenía 55 latidos por minuto. Uno de los casos, digamos, únicos porque entró ya con frecuencia cardíaca baja. Pero en esto, la mayoría de los casos, de los 13 casos que, o por lo menos de los que yo pues he tenido la posibilidad de participar, hemos observado que vienen con taquicardia sinusales bastante bien dentro de los rangos esperados, por fiebre, por deshidratación o por lo que nosotros pensemos que sean, pero que de repente empiezan a hacer variabilidades de la frecuencia cardíaca, como es este caso. El mismo paciente que en cuestiones de minutos y de horas, de verdad, si ustedes se fijan, la presión arterial es la misma en las dos primeras láminas. 102, 64, o sea, no pasaron más de 3 minutos, 4 minutos, y el niño tenía 120, que esa no la logramos capturar, pero sí tenía 82 latidos por minuto, de repente hizo 66 y en una hora estaba en 54 latidos por minuto. Así de rápido evolucionó a pesar del tratamiento, que ya estaba instaurado. Si logran apreciar, en el monitor se mira un alargamiento entre un QRS o entre un latido y el otro. Y eso nosotros pues, se considera una arritmia sinusal, no llegó a ser bloqueo, sin embargo hay que estar muy pendientes de que estos niños pueden evolucionar. Está descrito que pueden evolucionar según el grado de inflamación a bloqueos cardíacos. Que esta lámina solamente es para que no lo olvidemos y estemos pues muy pendientes. El otro estudio, hablamos ya de las troponinas, del ProBNP, que esto es en sangre, el electrocardiograma que debe enviarse a todo paciente con sospecha. El otro estudio, con muchísima importancia durante todo el manejo, durante toda la hospitalización, el ecocardiograma Doppler color. De manera general, no voy a entrar yo en mucho detalle aquí de valores porque esto puede variar según edad, según peso, según género, etcétera. Esto se tiene que hacer con unos Z-score o con una fórmula, pues que nosotros tenemos que usar, pero de manera general nosotros tenemos que evaluar la función biventricular. Es verdad que se describe en el síndrome inflamatorio multisistémico más afectación de la función ventricular izquierda, probablemente asociada con el shock. Y en la infección por SARS-CoV-2, en los niños, lo que más, incluso, mejor dicho, en los adultos, e incluso en los niños, los adultos pues es lo que más se ha estudiado, hacen disfunción ventricular derecha por el mayor compromiso respiratorio en la infección aguda que en el síndrome inflamatorio, que es más hemodinámico. Pero en general tenemos que evaluar la función ventricular derecha e izquierda. Por supuesto, evaluar las arterias coronarias teniendo un punto de partida y luego ir comparando. Les decía, con solo observar cambio en ecogenicidad de las coronarias de un día a otro, para nosotros es significativo
y debemos interpretarlo. Debemos también evaluar signos de miocarditis o pancarditis o valvulitis. También, pues, trombos, que no hemos tenido, gracias a Dios, la presencia de ninguno. Y nosotros lo podemos clasificar en leves, moderados o severos. Esto, pues, no vamos a entrar en detalles en números, solo saber de que la afectación cardíaca puede ser leve, moderada o severa y que puede evolucionar de forma rápida. ¿Qué es lo que nosotros solo a grandes rasgos, verdad? Solo de una manera de ejemplo, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Aquí estamos evaluando la función miocárdica del ventrículo izquierdo, en el que tenemos que medir el diámetro telediastólico del ventrículo y el diámetro telesistólico. Esto nos permite, con una fórmula que lo hace el equipo, lo podemos hacer nosotros, tener la fracción de eyección, que es lo que nos hace o nos determina el grado de afectación miocárdica. Si la fracción de eyección es menor de 35, se habla de una afectación miocárdica severa, disfunción ventricular, porque la afectación miocárdica, pues, puede incluir simplemente una miocarditis con una función ventricular aceptable o adecuada. Por eso es que se habla de los parámetros del Z-score. Podemos tener un ventrículo dilatado, pero que mantiene una fracción de eyección, normal. En este vemos uno de los cortes que más se utilizan, en el que nosotros valoramos la salida de, bueno, el diámetro del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Las características del músculo como tal y la aorta. También se ha descrito que hay dilatación de la raíz aórtica. Aquí igual valoramos el ventrículo izquierdo, su contractilidad, el ventrículo derecho. En este nos permite evaluar las arterias coronarias, si hay dilatación del ventrículo derecho, incluso lograr ver si hay algún trombo o en el ventrículo o en las arterias pulmonares. Y también estimar la presión pulmonar, que esta puede estar aumentada cuando también hay afectación ventilatoria. Esto es más de lo mismo. Aquí igual, ver que no haya dilatación de las aurículas, ni izquierda ni derecha, las características geométricas, las mediciones de ambos ventrículos. Esto igual, si ustedes se fijan, hay varios cortes que tenemos que hacer, no evaluar en un solo corte o en una sola vista. Y algo que es muy importante, que se usa, ya se ha descrito mucho, se utiliza en los pacientes de cuidados intensivos que están ingresados por dengue o por enfermedades que se requiere un manejo dinámico de los líquidos y además con mucho cuidado. Y es la vena cava inferior. Nosotros evaluamos el colapso de la vena cava inferior y de alguna manera colaboramos con la intensivista para saber en qué momento disminuir líquido, en qué momento ya no podemos seguir administrando más líquido, en qué momento iniciar amina vasoactiva o fármacos que aumenten la presión arterial por vasoconstricción, etcétera. Aquí pueden ustedes ver en la secuencia un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con un ventrículo derecho un poco grande que ha perdido un poco su forma. En la segunda, ya el ventrículo derecho de mayor tamaño, con el septum interventricular. ¿Se ve la flecha? Sí, gracias. Con el septum interventricular, que aquí está totalmente redondito, digamos así es la forma del ventrículo izquierdo. Aquí está un poco ya aplanado, eso ya habla de presión o dilatación del lado derecho, que está venciendo al lado izquierdo. Y en la tercera foto nosotros podemos ver la gran dilatación del ventrículo derecho y la inversión del septum interventricular. Este es el normal hacia la derecha y aquí el septum interventricular está hacia la izquierda. Por lo tanto, nosotros de manera indirecta, tenemos que buscar la causa, vemos la dilatación del ventrículo y que la presión es mayor que el lado izquierdo. Otra manera de medir y que nosotros utilizamos con mucha frecuencia es la función ventricular derecha, colocando el modo M para medir la excursión del anillo tricuspidio. Esto debe tener un valor mayor de 16, dicen algunos libros, pero en general se considera mayor de 20. Eso se mide desde, bueno, la flecha roja indica qué es lo que nosotros tenemos que medir y según lo que dé el valor, nosotros podemos decir si hay algún grado de disfunción del ventrículo derecho.
Por eso en algunos informes ustedes van a poder leer la palabra TAPSE, que significa la excursión del anillo tricúspide, que es de lo anterior. Lo más frecuente que nosotros, una de las cosas más frecuentes que hemos visto ecográfica en los niños, sobre todo en los pequeños, ha sido el derrame pericárdico, que gracias a Dios ha sido leve. Ninguno de los niños con SIMS hemos tenido un derrame pericárdico mayor de 10 milímetros, ni mucho menos con datos de taponamiento cardíaco que requieran pues evacuación o realizar descompresión. Esta es una foto de uno de los niños, la primera, y este también, no, este solamente, perdonen, era comparando, pero este sí, ustedes aquí pueden ver una línea fina, pero sí hay líquido. Aquí esta foto solamente para que veamos cuando el derrame pericárdico, que es todo esto, donde está la flor, y las flechitas nos muestran cómo el líquido pericárdico está haciendo colapsar el ventrículo derecho. Por eso nosotros cuando describimos los cardiólogos derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica o sin colapso diastólico el ventrículo derecho, hablamos de que el derrame de una manera indirecta no es significativo y mantiene y permite que el ventrículo derecho tenga una buena función o que la mantenga. Lo que sí hemos visto, creo que en el 100% de los casos, si no me equivoco, ha sido la insuficiencia mitral. Aquí en el centro, pues la aurícula del ventrículo izquierdo, y aquí vemos una insuficiencia mitral severa. Nosotros, por suerte, todas las que hemos tenido han sido leves. Así está descrito también en la literatura. La mayoría de centros que han hecho estudios y que lo han publicado describen insuficiencia mitral leve. Las arterias coronarias, lo dijimos y lo repetimos porque es muy importante, es lo que a largo plazo puede afectarse y es lo más temido porque puede llegar a comprometer la vida del paciente en una edad temprana. Esto es pues se puede evaluar por eco, que es la segunda foto, pero también podemos auxiliarnos de otros estudios de imágenes que no están aconsejados en la parte aguda del síndrome. Generalmente se hacen cuando ya han pasado 3 a 6 meses. Tratamiento. Bueno, en general, esto es lo que yo quería comentarles o compartir con ustedes qué es lo que nosotros evaluamos en el corazón, cuál es la importancia del tratamiento. Yo no voy a hablar porque eso depende de cada equipo que esté manejando al paciente, depende de la presentación y obviamente es una decisión en conjunto con todo el equipo. Y según los protocolos, ¿verdad? Que ya están existentes en el momento que atendemos al paciente. La doctora entró un poco en las generalidades de qué es lo que se aconseja para el manejo. Cuándo ingresar, qué hacer, qué comparar y qué ir tomando en cuenta. El seguimiento cardíaco, no voy a hablar de cada uno, pero en general, si ustedes pueden ver en la lámina, en todos los tipos de síndrome o en todos los tipos de presentación clínica del síndrome inflamatorio, se aconseja el seguimiento cardíaco con ecocardiograma, electrocardiograma, incluso se habla de pruebas de esfuerzo, holter del ritmo, resonancia cardíaca y los marcadores de injuria miocárdica. Ese es el común denominador en el seguimiento cardíaco en temprano y a largo plazo. La importancia, lo que ya dijimos, la mayoría se afecta el sistema cardiovascular y lo peor, que es el compromiso de las arterias coronarias o las alteraciones de las arterias coronarias. Para concluir, solamente reforzar lo que decía la doctora, en este momento que estamos tan desagradables viviendo, pero debemos sospechar el síndrome inflamatorio en pediatría, porque la sospecha rápida, temprana, oportuna, permite que podamos dar el tratamiento adecuado, por lo menos lo que está descrito, o lo que decide el equipo que está viendo al paciente. Y obviamente, vuelvo y repito, las decisiones frente a cada caso dependen del equipo que lo está viendo, de la experiencia y de los protocolos existentes hasta este momento. Solamente de recalcar que la afectación cardiovascular está totalmente relacionada con la severidad de la enfermedad, la necesidad de ingresos y cuidados intensivos y las descripciones de los fallecimientos han sido en la gran mayoría relacionados con afectación cardiovascular. Por lo tanto,
consideramos con el doctor Báez, la doctora Somarriba, pues que hablar un poco de la parte cardiovascular es muy importante. No está descrito, no está establecido aún cuáles son todos los mecanismos involucrados. Se cree que hay un daño directo al cardiomiocito, pero también hay estudios que apoyan, sobre todo en el síndrome inflamatorio, que hay una inmunidad tardía mediada, pues todos los niños que tienen el síndrome inflamatorio tienen el antecedente de haber tenido contacto o haber estado enfermos por COVID 3 a 4 semanas previas, y eso provoca que ellos hagan anticuerpos. Entonces también se cree que hay una inmunidad ahí que está mediando el tipo de afectación. Pero bueno, mientras tanto, lo que nosotros vamos haciendo es identificando y tratando lo que vamos viendo y lo que podemos. Bueno, es todo. Les agradezco, les agradecemos la paciencia y la oportunidad, pues, de compartir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna... Muchas gracias, doctor Báez. Habían, creo, una pregunta ahí. Sí, hay aquí una pregunta. Buenas tardes, doctoras y colegas. Mi pregunta en cuanto al último caso que hizo shock y se manejó en UCI pediátrica. Me gustaría saber lo siguiente. Uno, ¿cómo se manejaron los líquidos intravenosos una vez estable el paciente? ¿Cómo cursó la creatinina? ¿Cómo cursó la creatinina? ¿Y en qué momento Se consideró líquidos de mantenimiento y si tuvieron secuelas neurológicas? Correcto. Esa es la pregunta. Voy a aportar yo un poquito mientras la doctora busca o encuentra lo que busca. Nosotros, de hecho, el manejo en terapia intensiva, el manejo de este síndrome, lo que hemos experimentado es que es muy dinámico, incluso en las salas de pediatría o en las salas generales, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Yo cuando presenté las láminas de ecocardiograma, hacía énfasis en el valor que nosotros podemos dar al personal de intensivo, a la intensivista a cargo del manejo de los líquidos, del uso de las aminas, incluso del volumen que el corazón está eyectando, del volumen sistólico. Todo esto nosotros lo podemos estimar de manera muy confiable por ecocardiograma. Por eso hablaba del colapso de la vena cava, que cuando en condiciones fisiológicas normales nosotros vemos que hay un movimiento con la respiración, cuando la presión intratorácica se hace positiva o negativa y hay cambio, la vena cava puede colapsar. Nosotros decimos que cuando colapsa más del 50% está en estado fisiológico normal. Cuando hay sobrecarga de volumen o cuando se está manejando con líquido y el paciente sí continúa en shock, nosotros podemos ver con el colapso de la cava, es decir, no colapsa o no colapsa más del 35%, que ya no es falta de volumen y que el vaso, que la presión venosa ya es alta por la cantidad de volumen. Entonces que tenemos que recurrir a la amina. En esta paciente no hubo alteraciones de la creatinina. Se hicieron controles, si no me equivoco, al inicio, en medio y creo que ayer miramos un control de creatinina, no hubo alteraciones, gracias a Dios. Sí empezó y tuvo una buena respuesta. De hecho, las guías describen que en las primeras 6 a 8 horas nosotros debemos ver cambios en el manejo del shock, del manejo obviamente de líquido, de norepinefrina o de cualquier amina que vayamos a utilizar, del esteroide. A esta niña en 6 horas ya se le habían pasado suficiente volumen, hizo un shock refractario al manejo con volumen, se le puso la norepinefrina, que por estar en vía periférica se fue aumentando gradualmente hasta que tuvimos el catéter venoso central, se administró el bolo de esteroide a 30 miligramos por kilo y en 12 horas ya se había logrado relativa estabilidad y se pudo administrar la inmunoglobulina. Pero contestando o aterrizando un poco con la pregunta, no hubo afectación prácticamente de la creatinina. Sí, un poco la diuresis disminuyó, pero en pocas horas recuperó. El volumen fue muy dinámico. Quizás después de la inmunoglobulina nosotros ya quedamos con líquido endovenoso a requerimiento, tomando en cuenta la diuresis, la vena cava, la presión arterial, el estado de hidratación en general y los exámenes, el lactato,
los electrolitos y otros exámenes que nosotros pues fuimos controlando. No sé si la doctora aporta algo o contesta la pregunta, doctor. Neurológicamente la niña está bien, pero sí al inicio estuvo muy somnoliente, la madre la describe de esa manera, muy somnolienta, muy afectada, y fue una evolución pues relativamente muy rápida. En el término de 24 horas esa niña estaba en estado de shock. Había tenido muchas pérdidas por vómitos y también por la diarrea. Cuando vimos una deposición, se midió y eran 140 mililitros y la madre dijo había tenido más o menos 7 como esa, eran casi 1000 cc. Y luego vimos el tamaño de un vómito que eran como 40 ml y la madre dijo, bueno, esto es más o menos lo que ha estado vomitando. Era un líquido bilioso y eran 10, eran 400. Más había vomitado en su casa y había tenido diarrea en su casa. Entonces había tenido muchas pérdidas también esta niña muy rápidamente, y así es este síndrome, y la niña llegó deshidratada y en estado de shock. Se manejaron los líquidos, la primera carga 20 kilodosis en 20 minutos, la segunda 20 kilodosis y en eso pues ya prácticamente estaba con la norepinefrina porque no hubo una respuesta, fue un shock refractario. Y la norepinefrina se inició pues bastante bajita porque solo teníamos 2 vías periféricas en los brazos y ya luego llegó la cirujana pediatra que la llamamos y le colocó el catéter venoso central junto con el anestesista, ¿verdad? Para hacer este procedimiento y una vez que ya estaba todo esto realizado, se incrementó rápidamente a dosis alta la norepinefrina y la evolución pues fue satisfactoria. Afortunadamente para esta paciente. No tiene problemas neurológicos, ninguno. Ya está leyendo, ya está jugando con juegos de mesa, está comiendo bien, sonríe, está comunicativa. En este momento no vemos nosotros alteración y la función renal está bien en este momento. Hay una mano levantada. Y Elisa, ¿pudiera usted activar su micrófono? Ya está listo el micrófono, Elisa, puede Y ya hacer su puede pregunta. hablar, hacer la pregunta que desea hacer o el comentario que usted quiera hacer. Aquí María de los Ángeles Pérez dice, es importante este tema en estos momentos, ya que actualmente se continúan presentando casos como los colegas panelistas pusieron. En muchos pacientes, la respuesta a la IVG de forma temprana. Marta, vamos a ver. Un niño que esté en sus primeros días de infección por SARS-CoV-2 estable hemodinámicamente y ventilatoriamente, pero valores de LDH, ferritina, dímero D elevado, se vigila y maneja y mejoran los valores y no se descompensan. Puede ser considerado estas alteraciones en exámenes como predictores para la evolución. Siempre, sí, hay un síndrome que es el COVID agudo, síndrome hiperinflamatorio. COVID agudo hiperinflamatorio que tiene alteraciones, todos estos marcadores son iguales prácticamente, como estamos hablando del síndrome. La mayor afectación en el COVID agudo hiperinflamatorio es a nivel pulmonar. Y sí se tienen que cuidar porque son pacientes que pueden tener complicaciones, igual que estos otros, ¿verdad? Pero las manifestaciones, hay diferencias entre ellas, pero las manifestaciones clínicas más importantes son respiratorias. Sí, hay que cuidarlo, hay que vigilarlo, todo, hay que vigilar la parte hemodinámica, todo. Sí, son pacientes que se pueden complicar cuando tienen estas alteraciones porque está hablando de, pues, de un proceso inflamatorio. Hay otra pregunta O tal vez... de la doctora Jarquín.
cómo diferenciar en urgencias un shock o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico de un shock por algún germen bacteriano. Bueno, esto nos pasó a nosotros en esta ocasión. La verdad es que nosotros al inicio, yo en lo personal cuando la vi, pensé que era un shock séptico porque pues había tenido diarrea y tenía una citología fecal alterada, una cosa así, había hecho la mamá. Pero inmediatamente es difícil diferenciarlo. La única manera de diferenciarlo es hacer los estudios para el síndrome inflamatorio multisistémico, que son estos marcadores que hemos estado hablando. Cuando el paciente está grave, se hacen todos los marcadores de una sola vez. Todos los marcadores inflamatorios, los marcadores de coagulación. Y también se hacen algunos estudios, por ejemplo, para detectar si hay un síndrome hemagofagocítico que está diciendo la doctora María Ángeles Pérez, que no hay que olvidarlo, y así es, puede ser una presentación clínica. Entonces, la manera de cómo diferenciarlo es estudiando al paciente. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros? Lo sospechamos porque tenía los criterios iniciales eran la fiebre, la diarrea, todo el componente gastrointestinal. Ya con eso comenzamos a sospechar y a preguntar. Ahora lo que tenemos que hacer verdaderamente es tener en nuestra mente este síndrome. Y al estar en nuestra mente este síndrome, lo vamos a diagnosticar. Entonces le hicimos todos los marcadores y hay marcadores que son pues exclusivos de este síndrome, que son todos los que he estado mencionando. Por ejemplo, en este caso, ¿qué llamó la atención? Tenía 6.000 glóbulos blancos con 24 de procalcitonina. Como que no coincide. Entonces, esas cosas nosotros las vamos valorando. Estamos valorando, digamos, el caso en el momento. Si es shock de uno o del otro, lo que hay que hacer es manejarlo. Si es shock, ¿verdad? En este caso fue un shock refractario porque estos pacientes hacen vasoplejía por el factor de necrosis tumoral. O sea, hacen una vasodilatación y no responden a los líquidos. Entonces ya ahí pues y también puede pasar también en las infecciones. Entonces es difícil diferenciar la parte clínica. Lo hacemos con el laboratorio, mandamos todos los exámenes. Interleucina 6, esta paciente tenía interleucina 6, aquí tenía 800, cuando lo normal es hasta 7, por ejemplo. Y vamos haciendo pues todos estos marcadores. Es la única manera de saberlo. También se les manda triglicéridos, en este caso está normal porque si nos hace, digamos, una hepatoesplenomegalia, nos hace, por ejemplo, plaquetopenia o leucopenia, y nos hace los triglicéridos elevados, entonces inmediatamente tenemos que pensar en un síndrome hemofagocítico que también ha sido descrito en este síndrome como una expresión clínica. No es frecuente, pero sí se ve. Nosotros aquí no hemos visto. Pero yo sé que estos casos los han visto otros colegas. Tengo una pregunta. Quisiera, perdón, doctor, decir algo que a mí me ha servido mucho, que lo hemos conversado con la doctora y con la doctora Chamorro, que pues hemos estado muy cerca las tres manejando aquí. Los pacientes, una de las cosas es lo que dicen las definiciones, doctora, cuando hay afectación de más de un órgano. La fiebre que puede estar presente en cualquier infección bacteriana, pero ellos hacen mucho énfasis que hay afectación de más de un órgano. Y eso como que cuando ya viene un niño que no solo tiene diarrea, también está un poquito hinchadito, o hay alguna otra cosa que no aparentemente está relacionada con el origen infeccioso, que supuestamente sería el abdominal, pues ya nos debe de alertar y decir, dos órganos afectados, fiebre, pandemia, situación epidemiológica mundial, pues vamos a pensar en el sí, hacemos todas las pruebas, pero hay que sospecharlo primero. Clínicamente podemos, y por eso una de mis láminas hizo un poquito de énfasis en la parte clínica, porque la manera de sospecharlo es viendo al paciente, es evaluando los órganos afectados, hacer ese ejercicio. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Qué órganos veo yo afectados? ¿Qué órganos dice la mamá? ¿El papá o la persona que acompaña al paciente? A mí me ha servido mucho, por eso quería compartirlo.
Sí, gracias. Y la pregunta, doctora, que era también igual para usted. Como comentaba el doctor Báez al inicio, hemos venido aprendiendo, ¿verdad? A lo largo de los años, de los meses de esta pandemia. En su momento en adultos dijimos, bueno, tienen más riesgo de desarrollar complicaciones los pacientes hipertensos, los pacientes obesos, etc. Me llama mucho la atención que el sistema cardiovascular es el órgano a estar alertas y el más susceptible a complicarse en los niños. ¿Hay alguna característica que podríamos nosotros predecir de riesgo de que qué pacientitos se nos podrían complicar de manera cardiovascular? ¿Hay algo que conozcamos hasta este momento, verdad? Sabemos que mucha información la aprenderemos en los próximos meses, pero en este momento podríamos nosotros detectar algún grupo de pacientitos que tienen más riesgo de esta complicación. De una evolución desfavorable, complicación, sí. En esto radica la importancia de las troponinas, de las enzimas de injuria miocárdica. Está totalmente relacionada de forma directa. Entre más alta están las troponinas y el ProBNP, mayor riesgo de compromiso cardiovascular. Los pacientes que tienen más elevadas las troponinas y el ProBNP son los que evolucionan a shock. La niña que la doctora pues mostró de último es la troponina más alta que hemos tenido, el ProBNP más alto que hemos tenido. Y se correlaciona con la literatura porque ellos dicen las troponinas no es lo que más se eleva más el ProBNP, que depende más de factores hemodinámicos. Entonces, por eso una de mis láminas decía, cuando nosotros sospechamos el SIM, tenemos este método que es barato, realmente los costes no son exagerados, son muy accesibles en la mayoría de centros, ya se usaban o ya se usan en adultos para evaluar el infarto. De hecho, existe una curva isquémica cuando tenemos un paciente con infarto. Nosotros podemos ir siguiendo el comportamiento de las troponinas, estos generalmente van en ascenso. Cuando es infarto, de ahí, de hecho, de lo que se observó durante la infección por SARS-CoV-2, es lo que se ha traspolado, digamos, al síndrome inflamatorio, porque se consideran predictores de mal pronóstico o de mala evolución. Con solo eso, nosotros podemos decir, este niño hay que actuar o hay que vigilarlo más estrechamente, porque su riesgo de evolucionar más es alto, según el valor que tengamos. Hay dos comentarios más, doctor Sí, Báez. hay un comentario donde hacen referencia a felicitaciones por el tema, por compartir la experiencia de ustedes, agradecimiento, y dan muchas gracias. Y la doctora Pérez se refiere al síndrome hemofagocítico que se puede presentar en estos pacientes y que por eso es importante siempre contar con hematología para que dentro del equipo multidisciplinario. Y que muchas gracias pues por la presentación. Más bien nosotros queremos agradecerles a ustedes por haber estado todo este tiempo dedicado a este tema tan importante, nuevo en pediatría, como es nuevo el COVID, de tal forma que debemos estar alerta. Aquí lo importante en el mensaje que las doctoras han dejado es que tenemos que estar alerta, que la sospecha clínica es fundamental para que no se nos retrase el diagnóstico oportuno, como en toda enfermedad, es lo que hace la diferencia para una evolución más favorable para estos pacientes. Queremos a todos los colegas estar alerta, sospechar el diagnóstico, y si sospechan el diagnóstico deben proceder a referirlo o a ingresarlo al hospital si tienen sospecha de que puedan estar ante un síndrome inflamatorio multisistémico de los niños pediátricos. Buenas noches, le agradecemos su presencia y estaremos con actividades de este tipo que la Dirección de Docencia del Hospital, a cargo del doctor Bacon, estarán promoviendo e informando con suficiente anticipación. No sé si el doctor Buenas Bacon noches quiere a decir algo. todos. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias al doctor Báez, a su equipo, a la doctora Araica, la doctora Samuel Rivas, pues, por esta ponencia, y a ustedes nuevamente por habernos acompañado, y continuaremos en este proceso de la educación. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias.